La interrelación entre los pensamientos, emociones y conductas permite que modificando uno, los demás también lo hagan. El episodio pasado abordamos esos cambios partiendo de los pensamientos. En esta oportunidad es el turno de las emociones. Pero, para comprender cómo hacerlo, primero es necesario saber qué es una emoción, cuál es su función y a qué niveles debería llevarse para poder ayudar a un deportista a rendir mejor. Comencemos. Una emoción es una respuesta orgánica, biológica, que se desencadena ante ciertos estímulos y que despierta en una persona diversas sensaciones o sentimientos. El miedo, por ejemplo, es una emoción que se trae en nuestro repertorio biológico, cuyo fin evolutivo es la conservación de la especie humana y que se desencadena ante ciertos estímulos que se perciben como amenazantes, ya sean reales y físicos o imaginarios y abstractos. De allí que ante diferentes situaciones significativas para una persona, que se evalúan riesgosas a los fines que uno busca, como la posibilidad de tener un mal desempeño y o perder un partido de fútbol, el miedo se activa para que se pueda responder de manera efectiva, logrando mantener la atención idónea que permitiría sobrellevar con creces la tarea. La respuesta de estrés se asocia con el miedo, y el estrés se define como la distancia entre los recursos con los que uno cree contar para hacer una labor y la exigencia que demanda ese trabajo que se tiene que realizar. Si esta distancia es corta, el estrés es bajo, y si es amplia, alto. Vamos con unos ejemplos. Si la tarea que tiene que realizar un futbolista es un pase a 2 metros de distancia del compañero en un entrenamiento y ante una marca pasiva, la respuesta de estrés y el miedo son mínimos, porque la tarea es simple y la persona puede realizar tal ejecución sin problema alguno. Ahora bien, si la destreza a realizar es rematar un tiro libre al borde del área ante un excelente arquero, que puede significar la conquista de un campeonato para el equipo, la situación es bien distinta, opuesta, ya que la ejecución requiere mayor complejidad y su contexto es diferente. Por último, la ansiedad es el miedo proyectado a futuro ante situaciones y escenarios imaginados que generan estrés de solo pensarlos. Lo que pretendo explicitar con esto es que el miedo, el estrés y la ansiedad no son sensaciones que puedan o tengan que erradicarse. Las emociones cumplen con una función adaptativa, son de gran ayuda. Es fundamental que aparezcan en su medida justa porque su presencia permitirá que el deportista esté alerta, atento y, con los sentidos agudizados, pueda ejercer su labor de la mejor manera posible, respondiendo adecuadamente. Me parece útil aclarar esto, ya que pensar negativamente la presencia de una emoción puede perjudicar el rendimiento. Si alguien cree, por ejemplo, que es un cobarde por estar con temor, ansiedad o nervios antes de un partido o durante, Tengo miedo. está realizando una interpretación errónea. Técnicamente todos los deportistas tienen miedo, aunque no todos en el mismo grado y aunque no todos lo admitan, ya que, por cuestiones culturales, muchas veces mostrar debilidad suele estar mal visto. Pero es normal que alguien tenga un miedo esperable a equivocarse, ya que justamente ese temor hará que se equivoque menos. Las emociones no son perjudiciales, salvo que se presenten en exceso y conlleven conductas desadaptativas, tal como sucedería con un futbolista que, por creer que no cuenta con ciertas capacidades, tenga tanto miedo a equivocarse que no pueda parar de pensar en ello y se desconcentre, que evada situaciones de juego escondiéndose, no pidiendo la pelota, deseando ser sustituido o en casos extremos haciéndose el lesionado para no jugar. Esto nos mete de lleno a lo que conocemos como niveles de activación. Que esto quede bien claro. Con estos nos referimos a los procesos fisiológicos o gastos de energía que se activan o necesitan respectivamente ante situaciones estresantes, o sea, cuando una persona ha de realizar diversas acciones. Estrictamente hablando, siempre estamos estresados y activados, ya que mientras estemos con vida, nuestro cuerpo está funcionando y realizando tareas, de allí que la activación es un estado continuo que oscila entre el estado de sueño profundo, donde el nivel de activación es ínfimo, y un estado de exaltación total donde los niveles de activación son altísimos. En el ámbito del deporte, la presencia en exceso o ínfima de activación es contraproducente. Los mejores rendimientos deportivos correlacionan con niveles óptimos de activación, que, por regla general y razones obvias, nunca han de ubicarse en los extremos, ya que allí los rendimientos son paupérrimos. Mamá. ¿Por qué? Bueno, piensen que, como dije, cuando alguien está muy poco activado, su estado se asemeja más al del dormir y el campo atencional es muy amplio. Por eso la persona no logra estar atenta a nada y se dispersa con facilidad. Esto se refleja en el fútbol con la expresión coloquial de tal jugador está dormido. En este caso es ilustrativo pensar en un futbolista que al recibir un pase reacciona tardísimo por estar muy relajado. En cambio, en el otro extremo también el rendimiento será pésimo. Tengan presente que la sintomatología que se presenta ante niveles excesivos de activación es aquella que habrán sentido ante situaciones de vital relevancia para ustedes, en las que estuvieron muy nerviosos, como lo puede ser rendir un examen o jugar un partido definitorio. Entre estos síntomas se encuentra el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión sanguínea y de la actividad cerebral, sudoración, tensión muscular, respiración rápida y entrecortada, sequedad en la boca, micción y un estrechamiento atencional que impide concentrarse. Al haber una relación entre emociones, pensamientos y conductas, los pensamientos que se disparan ante
tales emociones son, por supuesto, negativos. Al verse uno impedido de concentrarse, se sentirá descontrolado e indeciso, plagado de dudas y preocupaciones. Por su parte, a nivel comportamental, la tensión muscular incrementa tanto que provoca leves temblores que impiden la correcta coordinación, alterando y perjudicando los gestos técnicos que se entorpecen notablemente. Siguiendo con el ejemplo, es probable que un deportista sumamente activado, ante un pase, esté tan alerta que comience a correr a tiempo, pero no sería raro que se tropiece antes de llegar o, en su defecto, que al llegar, cuando pare la pelota, esta se le vaya afuera. ¡Guacho! Obviamente, los niveles de activación requeridos para rendir adecuadamente dependen del deporte practicado, ya que las tareas a realizar varían entre ellos, de allí que a cada uno le corresponde lo que se llama zona de óptimo funcionamiento. Por ejemplo, tiro con arco se asocia a niveles bajos de activación, ya que es necesario que el atleta esté en calma para tener un buen pulso porque el más mínimo temblor lo perjudicaría. En cambio, en deportes de colisión o de combate, como el rugby o el boxeo respectivamente, se asocian con niveles muy altos. En el caso del fútbol, también suelen ser altos, aunque no tanto como los mencionados. De todas formas, hay que tener en cuenta que la soft no es un punto, sino una franja. Con esto pretendo aclarar que los niveles variarán en función de la ejecución a realizar, porque no todas las destrezas requieren, para ser hechas correctamente, de los mismos niveles. Si hay que ir a disputar una pelota con el rival, los niveles tendrán que estar dentro de esa franja entre los más altos, ya que allí se necesita llegar a tiempo con la tensión muscular necesaria para ganar el balón y no correr riesgo de lesión. En cambio, si hay que lanzar un penal, los niveles dentro de esa franja deberán ser menores, porque el futbolista necesita estar relativamente tranquilo, con la tensión muscular adecuada que le permita realizar la ejecución como corresponde. Asimismo, cabe aclarar que hay deportistas que practicando un mismo deporte quizás rinden mejor con niveles de activación más altos o bajos que los de sus compañeros. Hay algo del orden de lo individual que siempre está presente. Si bien hay test o evaluaciones psicológicas que ayudarían a descubrir esa medida idónea, es útil que cada futbolista, para conocerla incipientemente, piense en los mejores y peores rendimientos que tuvo tiempo atrás y recuerde cuán activado se encontraba en cada uno, antes y durante esos encuentros, en pos de poder identificar a priori algunas relaciones que permitan explicar tales diferencias y luego poder replicar lo que se necesita para conseguir semejante estado en el presente. Lo importante es que uno logre entrar en la zona mencionada, no solo porque su rendimiento mejorará, sino porque el bienestar que genera ello es inexplicable. Probablemente todos recuerden al menos un partido de relevancia en el que prácticamente todo les salía bien, logrando disfrutar plenamente al punto tal que se les pasó rapidísimo el tiempo. Esto en psicología se llama flow. ¡Pégame un cabezazo en este pedazo! Y con este nos referimos al estado mental en donde una persona se ve completamente inmersa, enfocada y compenetrada en la realización de una tarea, en la cual, atravesado por un alto nivel de concentración y motivación, fluye perdiendo noción del tiempo y sintiéndose altamente útil y creativo, experimentando sentimientos profundos de satisfacción y placer. Ahora bien, antes de responder cómo alguien consigue relajarse o activarse en función de las situaciones de juego que ha de atravesar, que ameritan niveles diferentes, hay que comprender algo trascendental: cómo correlaciona la regulación de la activación con los niveles de autoconfianza. La autoconfianza es la creencia que cada uno posee sobre la posibilidad de realizar satisfactoriamente una clase de conducta o ejecuciones deseadas. Su construcción deviene de muchas fuentes, entre ellas se encuentra el recuerdo de experiencias pasadas o recientes. Por ejemplo, si alguien suele realizar algunas destrezas con efectividad, como lo pueden ser ciertos amagues en el juego 1 vs 1, es probable que se sienta confiado a la hora de hacerlo nuevamente. De igual modo, el estado físico óptimo y necesario para realizar esas ejecuciones juega un rol importante. Hasta acá, ambas aluden a aspectos ya vistos en el primer episodio, es decir, al análisis racional de aquellas variables que inciden sobre el rendimiento, como las condiciones técnicas tácticas y el estado físico. Por eso ahora quería enfatizar algo más sobre otra: Escuchen y aprendan, giles. las devoluciones recibidas de los demás, como las dadas por el cuerpo técnico, compañeros, dirigentes e incluso el público. Literalmente, la confianza que alguien se tiene depende, en parte, de la confianza que los demás tienen sobre uno. Esto se debe a que somos seres sociales que ejercemos, quieras o no, influencia sobre los demás. Todas las características o cualidades que alguien se atribuye suelen tenerse porque otros reconocen a uno de ese modo. Esto es algo difícil de entender, pero voy a plantear el ejemplo del nombre, que es ilustrativo. Uno sabe que se llama de cierta manera porque cotidianamente todos lo reconocen bajo ese nombre. Ahora bien, imagínense que un día se levantan y los empiezan a llamar de otra manera. En primera instancia pensarán que los demás están equivocados, pero llegará un momento en donde indefectiblemente cuestionarán sus propios pensamientos. ¡Increíble!
Esta misma lógica es la que aplica en aquellos videos que habrán visto porque fueron virales en su momento, en donde una serie de personas se ponen de acuerdo para hacerles creer a niños o hasta adultos que habían desaparecido. Y efectivamente terminan convenciéndolos por lo que les decía. Llevado al fútbol, si alguien está en un equipo donde se lo percibe como un jugador muy malo, mediocre, limitado o muy bueno, capaz para realizar ciertas ejecuciones, eso puede impactar sobre su confianza, ya sea respectivamente de mala o buena manera. Incluso si ese futbolista ya tiene una opinión muy buena formada sobre sí y ha dado muestras de su talento, puede llegar a dudar de sus condiciones si los demás creen lo contrario, tal como se ejemplificó con el caso del nombre. Obviamente, la influencia también dependerá de la persona que tenga esa apreciación y de cuán influenciable sea uno. No suele pesar de igual modo la voz u opinión de cualquier integrante de un plantel. Si es el DT quien es el que toma las decisiones finales, el capitán o un líder quien ubica a uno en cierto lugar, por su posición jerárquica su incidencia probablemente sea mayor. Igualmente, aclaro, una cosa es pensar cejadamente y suponer que uno ocupa ese lugar y otra bien distinta es que realmente sea percibido así porque se lo han comunicado explícitamente. Como se explicó en el episodio anterior, los pensamientos a priori son hipótesis, no verdades indiscutibles. De allí que siempre es fundamental corroborar que lo que se cree sea cierto y no simplemente un sesgo. En esos casos, cuando alguien tiene una apreciación de sí que difiere de la que los demás están teniendo, la persona puede entrar en crisis consigo mismo, como dije, dudando de sus capacidades y por consiguiente teniendo malos rendimientos cuando le toque estar, creándose así un círculo vicioso del cual se le dificultará salir. Esto podría llevar al futbolista a ir en búsqueda de otro club en donde se lo reconozca del modo que él cree que ha de ser valorado, y una vez que ese contexto cambia, su rendimiento puede mejorar notablemente. ¿Cuántas veces ha pasado que un jugador algo menospreciado, que tuvo malos rendimientos en un club y o que jugó muy poco, al ir a otro donde lo conocen, sabiendo que ocupa allí otro lugar para sus pares y el entrenador, destaca? Como así también, futbolistas que en equipos en donde se les tenía mucho cariño, apoyo y confianza, tenían rendimientos impresionantes y que, al cambiar de institución y perder ese lugar, jamás logran adaptarse y su desempeño es muy diferente. Por supuesto, muchas veces en esos cambios también varía el nivel de los rivales y del propio equipo, pero es innegable que incluso allí algo del orden de lo psicológico pesa. ¡Claro, boludo! En fin, quería que quede claro que todos obramos para con los demás como si fuésemos un espejo que le devuelve una imagen que pueda hacerlo sentir bien, a gusto, motivado o todo lo contrario. De allí que es importante que, sin dejar de ser realistas, los futbolistas o integrantes de un plantel se den apoyo y confíen mutuamente entre sí. Realmente hay jugadores muy buenos que no pueden dar ni la mitad de lo que son capaces o mejorar por falta de confianza. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Para evaluar la confianza que alguien se tiene, es útil preguntarle al deportista qué fortalezas y debilidades cree tener y que argumente ejemplificando con experiencias pasadas. Esto es muy útil porque, por un lado, lo que muchas veces suele suceder es que aquellas ejecuciones que un deportista considera como debilidad tienen un margen de mejora que no se percibe y en efecto no se entrena por diversos motivos, ya sea porque se considera que no se está a tiempo de mejorar y o porque es tedioso practicar algo que a uno no le sale tan bien y que lógicamente conlleva equivocarse en el proceso de mejora. Por lo general, los deportistas suelen enfocarse en las destrezas que les salen correctamente y suplir sus debilidades con sus fortalezas, algo muy útil en ocasiones, pero que obstaculiza el progreso. Vamos con un ejemplo sencillo. Si un zurdo muy habilidoso remata pésimamente con su pierna inhábil, tal vez use la rabona para suplir su limitación, lo cual es sumamente vistoso y efectivo en algunos casos. No obstante, será necesario que mejore su limitación, llevándola al máximo, ya que habrá otras situaciones de juego donde ésta no podrá utilizarla. Y, por su parte, es fundamental tener presente las fortalezas que uno tiene para poder sacarlas a relucir ante aquellas situaciones en las que sea necesario. Si un futbolista es un especialista pateando penales, sería esperable que en la tanda que define un campeonato decida lanzar el primero o último penal, que tienden a ser los que más presión conllevan. O, si se considera un líder que influye positivamente, podría comunicarse asertivamente para motivar a un compañero que cometió un error buscando darle confianza. Ahora sí, vamos a ver esta correlación activación-confianza llevada a los extremos y de manera más general. La autoconfianza debe presentarse en su medida óptima, ya que el exceso de confianza correlaciona con niveles bajos de activación, mientras que la bajísima confianza correlaciona con niveles altos de activación. Veamos por qué. Si alguien confía excesivamente en los recursos que tiene para hacer una tarea, es decir, si el estrés es muy bajo, prácticamente no tendrá miedo de equivocarse. Entonces no estará tan pendiente, concentrado y motivado, porque considera que puede realizar eficientemente su tarea sin poner a disposición todos sus recursos, llevando a que se active en un nivel muy bajo. En cambio, quien se tiene poquísima confianza para realizar una tarea, es decir, si el estrés es muy alto, tendrá muchísimo miedo de fallar y tenderá a estar en mayor estado de alerta
siendo su activación demasiado alta. No voy a tener confianza, tengo miedo. Para muchos futbolistas, entrar en la zona en partidos decisivos, especiales y o contra rivales de jerarquía superior o similar es relativamente fácil, ya que el contexto y el ambiente te llevan a ello. Piensen en un clásico, un duelo entre punteros, un partido que define un campeonato o un partido contra un grandísimo rival al que todos le quieren ganar. En todo caso, ante semejantes y eventuales situaciones, uno puede pasarse y necesitar bajar el nivel de activación. En cambio, contra rivales menores, donde muchos se sienten superiores, puede pasar lo inverso, estar muy por debajo de los niveles óptimos, necesitando subir, algo que en ocasiones sucede demasiado tarde. El mejor ejemplo para graficarlo es el que pasa cuando se enfrentan dos equipos que tienen jerarquías muy distintas, algo común en los enfrentamientos de las fases iniciales en Copa Argentina, donde se pueden cruzar equipos de diferentes divisiones, o cuando se enfrenta el puntero con el último del campeonato. Allí el equipo que se sabe superior sale demasiado confiado, en efecto poco activado, mientras que con el rival que se siente inferior pasa lo opuesto, y allí que la diferencia de jerarquía se termina equilibrando por cuestiones psicológicas. ¿Cuántos partidos se han visto en donde el de menor jerarquía le hace un partidazo o hasta le gana al de mayor? Suele suceder que cuando el de mayor jerarquía quiere activarse, ya es tarde, porque ya ha recibido goles en contra y o porque el tiempo restante es insuficiente. También podríamos pensar que algo de este orden pasa en aquellos partidos donde un equipo saca rápidamente una ventaja aparentemente significativa, ya sean 2 o 3 goles de diferencia, y finalmente le terminan empatando o ganando. Todos habrán escuchado la expresión coloquial que indica que en el fútbol de campo el 2-0 es el resultado más peligroso o engañoso. Justamente en ella se reconoce algo de esto. En resumen, la diferencia de jerarquía y o el resultado abultado en ocasiones lleva a que unos se relajen o duerman demasiado y los otros se activen o se despierten óptimamente. Entonces, llegó el momento. ¿Cómo se controla la activación? ¿Cómo uno puede regular sus emociones? ¿Cómo se entra en la zona? ¿Qué hay que hacer para aumentarla? Y para disminuirla, si un deportista identifica que está poco activado, podría valerse del buen ambiente en las tribunas, en caso de que lo haya, de una buena música previa al partido, de una buena charla motivacional o de conductas físicas, como realizar un repiqueteo, un salto, apretar los puños o respirar de manera rápida y entrecortada. Asimismo, podría hacer uso del autodiálogo, hablándose a sí mismo en voz alta o en silencio, dándose ánimo o instrucciones asociadas a su rol. También hacer lo mismo con los compañeros puede contribuir mucho, ya que no solo aporta la activación óptima propia, sino que también podría ayudar a la de los demás. Y, en caso de necesitar lo contrario, relajarse o bajar, la técnica por excelencia es controlar la respiración. Más precisamente, aplicar la respiración llamada diafragmática, abdominal o profunda. Si dijimos que en los niveles altos de activación la respiración suele ser rápida y entrecortada, la forma contraria de respirar de manera profunda y pausada posibilitará que las pulsaciones bajen y que los pensamientos negativos cedan, ya que, por la relación emoción-pensamiento, no suele haber creencias negativas si uno se siente en estado de calma. Ahora bien, vayamos un paso más allá y veamos algo que parece magia, pero es ciencia. En psicología hay un principio de aprendizaje, una manera de aprender, llamada condicionamiento clásico, que aplica a todas las especies animales. Sí, la especie humana es una especie animal que se distingue del resto por ser racional, aunque a veces no lo parezca. Oh, that's a bad idea. Oh, that's a very bad idea. Su descubrimiento se remonta a un ruso, Pavlov, quien demostró que presentando dos estímulos en simultáneo, por asociación, se puede condicionar o generar una respuesta. Vamos con el experimento que realizó para que se entienda. Si a un perro se le muestra un pedazo de alimento, biológicamente este salivará. Acto seguido, si alguien le da el alimento y al mismo tiempo le agrega otro estímulo, como lo es el sonido de una campana, tras varias repeticiones, llegará un momento en el que se podrá lograr que el perro salive simplemente ante el sonido de la campana, prescindiendo del alimento. Años después, un psicólogo estadounidense, Watson, replicó el experimento en humanos, algo que hoy estaría prohibido por la ética, mostrándole animales y peluches a un bebé de 9 meses que no mostró temor ante ellos. Sin embargo, luego de presentarles reiteradamente los mismos y en simultáneo hacerle sonar un ruido que lo aturdía, el niño finalmente empezó a tenerles miedo. Nah, está re loco, amigo. Y hasta Bad Bunny habla de este principio cuando canta "Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción". Pero entonces, ¿para qué les sirve esto a los futbolistas? Si cuando comienzan a practicar la técnica de la respiración abdominal profundo-diafragmática, en paralelo se valen del autodiálogo y mencionan una palabra clave de manera reiterada que se asocia a tal estado, como lo podría ser calma, tranquilo, relajado o la que elijan, por condicionamiento clásico llegará un punto donde podrán relajarse con mayor rapidez diciendo esa palabra, ya que ésta termina asociándose al estado de relajación.
Ojo, es pertinente aclarar que controlar la técnica respiratoria parece fácil, pero requiere de práctica. Esta se realiza inhalando mucho aire, sintiendo conscientemente cómo este ingresa por la nariz, cómo la panza se infla y luego percibiendo cómo se expulsa al exhalarlo. Es probable que en dicha práctica se presenten muchos pensamientos distractores que impidan concentrarse en la respiración. Es lógico que así sea, simplemente hay que dejarlos pasar y recuperar la atención nuevamente. En este sentido, quienes tengan experiencia en yoga, meditación o prácticas de ese estilo, corren con ventaja. De igual modo, este principio puede utilizarse para activarse. Si cuando uno logra hacerlo, en reiteradas oportunidades dice palabras asociadas a ese estado, como metido, fuerte, activo, violento o lo que sea, va a llegar un momento en donde solo diciendo la palabra logrará conseguirlo rápidamente. También, para contribuir a regular la activación, muchos psicólogos se valen de la relajación muscular progresiva, técnica que van realizando en sesiones con los deportistas y que consta en decirles que tensen ciertos grupos musculares y luego los relajen, en pos de que puedan identificar e interpretar de mejor manera la diferencia entre tensión y relajación, para que luego la noten en momentos del juego y obren en consecuencia. Eso es todo por hoy. En el próximo video veremos cómo el control de la activación y del autodiálogo pueden integrarse en las rutinas pre-ejecución y de refocalización, no tan comunes en el fútbol, más bien características en otros deportes, pero sumamente ventajosas si alguien sabe sacar provecho de ellas.